tropas rusas continúan bombardeando la estratégica ciudad ucraniana de Mariupol. También en Kiev y en Chernígov siguen los ataques a pesar del anuncio de Moscú de retirarse de esas zonas. Bienvenidos al informativo en Deutsche Welle en español. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con los titulares de esta jornada. Más de 150.000 civiles continúan atrapados en la ciudad portuaria de Mariupol sin servicio de electricidad ni agua. Miles de personas han muerto en esa localidad, a la que Vladimir Putin ha lanzado un ultimátum: rendirse o de lo contrario seguirán los bombardeos. Las fuerzas rusas siguen atacando áreas cercanas a Kiev pese al anuncio de que sus tropas se concentrarían en el este de Ucrania. Más detalles en segundos desde Kiev. Y Alemania activa el primer nivel de su plan de emergencia para garantizar el suministro de gas natural ante las amenazas de suspensión de las entregas rusas. El ministro de Economía, Robert Habeck, pide a los alemanes ahorrar energía. El ejército ruso continúa los ataques contra Kiev y contra la ciudad norteña de Chernígov. Esto a pesar de que Moscú había prometido este martes que sus tropas iban a reducir drásticamente la actividad militar en esas zonas. Asimismo, Rusia mantiene los ataques a la ciudad portuaria de Mariupol, que viene siendo bombardeada desde hace más de un mes. En las últimas horas, el ejército ruso ha propuesto a Ucrania abrir este jueves un corredor humanitario para evacuar este puerto de Mariupol. Tras un mes de bombardeo ruso, gran parte de Mariupol ha quedado reducida a ruinas. Aunque Moscú ha sufrido derrotas en otras partes de Ucrania, sus esfuerzos por tomar al estratégico puerto han sido devastadores e implacables. Una imagen satelital tomada antes de la invasión y otra tomada esta semana permiten evidenciar que casi todos los edificios han sufrido daños. Oficiales ucranianos dicen que más del 90% de la ciudad ha sido destruida. Muchos de los que lograron escapar han terminado aquí a casi 200 kilómetros del noroeste de Zaporilla. Hemos cambiado de refugio 3 veces en Mariupol. Es una locura lo que están haciendo, bombardeando. Fue aterrador. Mariupol ya no existe. La bombardearon por completo. Otros, como este pequeño de solo 3 años, no lograron salir ilesos. Dima está llorando por su padre, pero él no puede acudir a su lado. También resultó herido y está siendo atendido en otra parte del hospital. Y no son los únicos. Esta niña de 11 años también resultó herida mientras su familia escapaba. Conseguimos salir de Mariupol el 16 de marzo. Íbamos caminando y pedimos que nos llevaran en la carretera. En uno de los pueblos pasamos por un punto de control ruso. Nos revisaron y nos dejaron seguir, pero luego abrieron fuego con una ametralladora. Recuerdo que me desmayé y que escuchaba un fuerte sonido. Cuando me desperté, mi madre me puso en el suelo y comenzó a gritar por ayuda. Unos soldados corrieron hacia mí e intentaron detener la hemorragia. Tuvieron suerte de llegar a tiempo al hospital, pero muchos no contaron con esa fortuna. Los oficiales ucranianos afirman que casi 5.000 personas, incluyendo más de 200 niños, han muerto en Mariupol desde el inicio de la agresión rusa. Se estima que 160.000 residentes permanecen aún entre las ruinas y hay poca esperanza de que tengan un respiro. El martes en la noche, Putin fue claro: el bombardeo solo se detendrá cuando se rindan los ucranianos que defienden al país. Y las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia continúan, pero sin grandes novedades. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo este miércoles que de momento solo hay palabras, nada concreto. En una alocución televisada, Zelensky también afirmó que las fuerzas ucranianas se preparan para nuevos ataques rusos en el área del Donbass. Este mismo miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no había nada demasiado prometedor en las negociaciones que se celebran en Estambul desde el martes y que se reanudarán el 1 de abril por vía teletemática. Sobre la supuesta retirada rusa de Kiev y sus alrededores, Zelensky se mostró escéptico.
Se habla también sobre la supuesta retirada de tropas de Kiev y Chernigov, la supuesta disminución de las actividades de los ocupantes en ese sentido. Nosotros sabemos que no es una retirada, sino el resultado del trabajo de nuestros soldados, que los expulsaron. Aunque paralelamente estamos viendo cómo se reagrupan tropas rusas para nuevos ataques en el Donbass. Para conocer más detalles sobre la situación que se vive actualmente en Ucrania, conectamos en Kiev con el periodista Mikel Ayestarán. Mikel, buenas noches. ¿Cuál es la situación en este momento ahí en la capital ucraniana? ¿Qué nos puedes contar? La verdad es que estamos en una de las jornadas que más explosiones y más sonido de artillería estamos escuchando en Kiev. Esto coincide con el anuncio de Rusia ayer en Estambul sobre el cese drástico de sus actividades en el frente norte de la capital. Pues bien, está ocurriendo todo lo contrario y en estos momentos también estamos escuchando de fondo las explosiones constantes de la artillería. Hemos pasado gran parte de la jornada en los barrios del norte, a esos lugares donde están llegando los civiles desplazados desde las zonas de combate. Las ambulancias no paran de llegar con evacuados. Es gente que ha estado pues 3 semanas viviendo bajo ocupación rusa, que cuentan historias muy duras y ahora han salido porque los bombardeos se han endurecido en las últimas horas. Por lo tanto, está claro, y lo que hemos podido corroborar es que Rusia no está cumpliendo con lo anunciado en Estambul y en las últimas horas al menos tenemos un endurecimiento de los combates en el norte de Kiev y la misma noticia nos llega desde Chernigov. Mikel, esta invasión de Rusia a Ucrania comenzó hace ya 5 semanas, casi 5 semanas. ¿Qué nos puedes contar tú sobre el día a día ahí en esa ciudad y sobre lo que la gente que decidió quedarse en Kiev está haciendo? ¿Cómo están viviendo estas semanas y estos momentos de tanta angustia? Momentos de muchísima angustia. En esta ciudad de unos 4 millones de habitantes, la alcaldía calcula que queda la mitad, unos 2 millones. Es una ciudad que antes era la ciudad de la luz, así se conocía Kiev, y ahora pues se puede ver claramente cómo está Kiev en este mes de guerra. Eso sí, poco a poco estamos viendo cómo los ciudadanos se acostumbran a vivir bajo la amenaza constante de Rusia, no tienen otro remedio, quieren seguir adelante y estamos viendo pequeñas ventanitas de normalidad, si es que se puede hablar de normalidad dentro de esta situación de tanta tensión. Por ejemplo, hemos visto cómo se ha retomado el curso escolar para primaria y secundaria en educación online, ya que la mayoría de niños o están en el oeste del país o directamente han viajado a países extranjeros y ahora son refugiados. También se han reabierto al menos 5 mercados al aire libre con frutas, verduras y carne fresca de todos los agricultores que viven en el anillo rural de Kiev. Algunos pocos cafés también han abierto sus puertas y poco a poco intentan ganar espacios de libertad a la guerra, ¿no? Pero es muy complicado poder hablar de normalidad en esta situación, aunque los ciudadanos de Kiev están luchando para salir adelante. Mikel, de otra parte, la inteligencia estadounidense habla de un reagrupamiento de las tropas rusas. ¿Qué sabes tú sobre esto? Sí, la verdad es que a media tarde es el informe que llega de la inteligencia estadounidense. Dice que las tropas rusas en el norte de Kiev, en este frente norte, se estarían reagrupando. Esta es la palabra que han utilizado. Esto no significa ni que se vayan a retirar ni que vayan a cesar su actividad, tal como anunciaron los rusos en Estambul, tras esa reunión mantenida con los ucranianos. Este reagrupamiento, según la interpretación que hace el Ministerio de Defensa ucraniano, esto significa que se pueden estar preparando en mejorar sus líneas de abastecimiento para lanzar un nuevo ataque o para centrar sus nuevas operaciones y reforzar otras líneas como las que tienen en el este del país, en la zona del Donbass. Todas las puertas ahora mismo están abiertas, lo que está claro que digan lo que digan las fuentes oficiales después de las reuniones negociadoras sobre el terreno, la guerra sigue y miles de soldados rusos siguen invadiendo Ucrania y en el frente norte, tanto en Kiev como en Chernigov, siguen siendo muy activas. Mikel, ahí estarán en Kiev. Gracias por estas informaciones y cuídate mucho ahí en la capital ucraniana. Gracias a ustedes. Y Estados Unidos dará a Ucrania $500 millones más en ayudas, informó hoy la Casa Blanca en un comunicado.
El presidente estadounidense Joe Biden se lo transmitió así a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en una llamada telefónica. Mientras tanto, la ministra alemana de Defensa hizo su primera visita oficial este miércoles a la capital estadounidense y se reunió con su homólogo Lloyd Austin. Tras el encuentro, Lambrecht dijo que el presidente ruso Vladimir Putin no había conseguido dividir ni a la OTAN ni a la Unión Europea. También se mostró escéptica ante el anuncio de Putin de que Rusia reduciría los ataques a Kiev. Todos los anuncios realizados por Rusia y Putin deben tomarse con mucho escepticismo. Ya las palabras tienen que seguir hechos. Es importante que Rusia no reposicione tropas y trate de continuar con esta brutal guerra de otra manera. Así que hay mucho escepticismo sobre si acabará ocurriendo lo que se anunció. Y Estados Unidos cree que Vladimir Putin se siente engañado por sus asesores, ya que le están dando, según la inteligencia estadounidense, información errónea sobre la evolución de la guerra en Ucrania. Así lo aseguró este miércoles la directora de comunicación de la Casa Blanca, Kate Bedingfield. De acuerdo a la funcionaria, esta desconfianza se traduce en una tensión persistente entre el presidente ruso y su liderazgo militar. Washington apunta a que Putin no sabía que sus tropas habían sufrido fuertes pérdidas en el campo de batalla. Consideran que está mal informado porque sus asesores temen informar al presidente sobre las pérdidas militares y económicas sufridas por Rusia. Aquí en Alemania, el gobierno ha anunciado que activará el primer nivel de su plan de emergencia como preparación para una posible escasez de entregas de gas ruso. Berlín está estableciendo un equipo de crisis para supervisar de cerca todos los suministros. Esto se produce luego de que Moscú exigiera el pago del gas en rublos, algo que Alemania y otros importadores rechazan. El gas ruso sigue fluyendo a Alemania, pero el gobierno quiere estar preparado en el caso de que se llegasen a cerrar estos grifos. El ministro de Economía decidió activar la primera fase del plan de emergencia de gas de Alemania. Esta primera fase, anunciada por Robert Habeck, consiste en un monitoreo de la situación para la que se ha convocado a un equipo de crisis. Los suministros están asegurados. Todos los contratos se están cumpliendo y el gas y el petróleo llegan a Alemania según lo planeado. Esto es un paso preventivo y por precaución. Los países del G7 rechazan pagar el gas ruso en rublos, como Putin exige. Pero la dependencia de Alemania es notable. El año pasado supuso el 55% del total de sus importaciones de gas. En la actualidad aún alcanza el 40%. Habeck pidió que todos contribuyan a reducir el consumo. Cada kilovatio por hora de energía ahorrado ayuda. Por eso me gustaría combinar la aplicación de esta alerta prematura con un llamado a compañías y consumidores privados. Cuando reducen su uso de gas o energía, están ayudando a Alemania, están ayudando a Ucrania. La industria alemana se vería afectada con un cierre del suministro. Los diputados ya trabajan en un plan para apoyar al sector. Algunas industrias no se pueden desconectar y conectar sin más, pues la línea de producción se vería interrumpida. Por eso es muy importante que todo siga fluyendo. Trabajamos intensamente en medidas para ayudar a pequeñas, medianas y grandes empresas en estos tiempos tan complicados. Por ahora, los suministros de gas de Alemania no están directamente amenazados, pero el país quiere estar listo en caso de que finalmente Moscú cierre el grifo. Y a propósito de estas informaciones, Belén Palancar nos trae toda la información económica y nos contará si Putin nos va a cerrar el grifo, Belén. Gracias, Carol. Pues sí, de momento parece que el presidente ruso no llevará a cabo esta amenaza, y es que Putin dijo este miércoles al canciller alemán Olaf Scholz y al primer ministro italiano Mario Draghi que las compañías europeas pueden seguir pagando el gas ruso en euros. Además, según el gobierno de Moscú, en dicha conversación a tres bandas se acordó llevar a cabo negociaciones adicionales entre expertos de ambos lados.
Unidos. Alemania ha sido reacia a incluir el sector energético en las sanciones a Rusia por su fuerte dependencia del gas. Recordemos que hasta hace poco era del 55%. Aunque el país ya ha comenzado a disminuir esa dependencia, ahora mismo se ha reducido al 40%, tal medida sería un duro golpe para su economía debido a la dificultad de compensar esos suministros por otras vías. Analizamos esta situación con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, Rusia parece que rebaja el tono de su amenaza. ¿Por qué motivo y cuál sería el siguiente paso que podemos esperar? Hola Belén, ¿qué tal? Pues el siguiente paso sería que la compañía Gazprom y también el Banco Central de Rusia presenten los informes a Putin sobre cómo se llevaría a cabo, cómo se implementaría ese plan. Como tú adelantabas, se ha despejado una duda muy importante que se había generado en los últimos días, y es si a partir de mañana, del 31 de marzo, ya iba a cambiarse la divisa con la que los países europeos tenían que pagar por ese gas. Parece ser que no va a ser así, pero tampoco, Belén, dan una fecha concreta, lo que hace profundizar en la hipótesis o la idea de que esto podría ser una amenaza o una arma de la negociación de Putin con los países europeos, generando esas dudas y esa presión en los precios del gas y del crudo en los mercados. De momento podemos decir que hay que reconocer también las consecuencias económicas que una medida así podría tener para Rusia. Solo con las sanciones se calcula que el Producto Interior Bruto del país podría contraerse este año un 7%, pero el Instituto de Finanzas Internacionales calcula que un embargo también del gas y del crudo, también aquí en Europa, podría hacer que el PIB cayese hasta un 20%, Belén, en el peor escenario. José, como decíamos, los preparativos en caso de cortes de suministro han comenzado aquí en Alemania, donde los hogares tendrían prioridad, pero la industria quedaría sin estar cubierta. ¿Qué consecuencias tendría un escenario así para el país? Efectivamente, y tampoco hemos sabido hoy, hay un plan sobre qué industrias tendrían que desconectarse y cuáles se mantendrían abiertas. Se vería en función de las condiciones. Sí que sabemos que, por ejemplo, la industria química farmacéutica en Alemania es de las más dependientes del gas y solo aquí hay en torno a 2.000 empresas. Sin considerar el escenario en el que se cortase totalmente el gas y el crudo, la inflación en Alemania este año podría dispararse hasta el 6,1%. Algún estudio esta semana, Belén, apuntaba que en el caso de un embargo al crudo y al gas, esa inflación podría subir hasta al 10%. Gracias, José David Navarro, por este análisis. Y ante una eventual interrupción temporal o definitiva del suministro de gas ruso, los políticos europeos se han visto en la urgencia de buscar alternativas. Hace poco más de una semana, el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, viajó a Qatar en un esfuerzo por asegurar el importe de gas a Alemania. Al igual que Rusia, también Estados Unidos tiene interés de exportar su gas licuado a Europa. Para procesar este gas, obtenido por fracturación hidráulica, es necesario contar con plantas de tratamiento. Una de estas plantas se encuentra en Barcelona, España. Instalaciones como esta en Barcelona podrían jugar un rol determinante para disminuir la dependencia europea del gas ruso. Es una de las plantas más antiguas de regasificación. Pronto podrían procesarse aquí las nuevas importaciones de gas licuado de Estados Unidos. En su conjunto, esas 6 plantas de regasificación gestionan un 40% de la capacidad de almacenamiento de la Europa continental. Obviamente, tener este tipo de infraestructuras en un sistema gasista aporta flexibilidad y refuerza la garantía de suministro del propio sistema en comparación con otros sistemas, algunos países europeos donde tiene una dependencia total de infraestructuras físicas, conexiones por gasoducto. Estados Unidos anunció que aumentará los envíos de gas natural por barco a la Unión Europea. 15.000 millones de metros cúbicos adicionales ya este año. Sería un gran paso, pero reorientar la matriz energética hacia Occidente es una tarea titánica. No será fácil, eso es seguro. La Unión Europea tiene un plan, el llamado REPowerEU. Será importante cómo vayamos a combinar esfuerzos, cómo los países colaborarán para tratar con los nuevos proveedores. Esta colaboración será clave si la Unión Europea quiere alcanzar su meta de terminar con la dependencia del gas ruso para fines de la década. La guerra de Rusia en Ucrania está teniendo un gran impacto en las relaciones económicas internacionales, especialmente con la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China. Un tema candente es
qué moneda utilizar para pagar las materias primas y los productos básicos. Arabia Saudí dice que aceptará exportar petróleo a cambio de yuanes. Hasta ahora se liquidaba en dólares estadounidenses. La mayor parte de las transacciones mundiales se realizan en dicha moneda. El billete verde representa más del 40% de todos los pagos internacionales. El euro representa casi el 37%, mientras que el yuan solo el 2,7%. Pero en las últimas semanas, la moneda china ha superado la marca del 3%. Según las últimas previsiones, China sustituirá a Estados Unidos como mayor economía del mundo a partir de 2028. Hasta aquí estos datos económicos, pero aún tenemos tiempo para otras noticias del día. Carol. Sí, Belén, hablamos ahora del astronauta Mark van der Hey. Aterrizó hoy sano y salvo tras convertirse en el estadounidense que más días consecutivos ha estado en órbita. Después de casi un año en la Estación Espacial Internacional, retornó a la Tierra a bordo de una nave rusa. A pesar de las tensiones entre Moscú y Washington por la guerra en Ucrania, van der Hey y sus colegas rusos quisieron enviar un mensaje de unidad. Touchdown confirmed at 6:28 a.m. Central Time. Mark van der Hey regresa a la Tierra tras romper un récord con su viaje. Pasó 355 días en la Estación Espacial Internacional. Ningún otro estadounidense ha pasado tantos días consecutivos en órbita. Volvió a la Tierra con dos colegas rusos en una cápsula Soyuz de fabricación rusa. Las dudas sobre el regreso del estadounidense se dispararon tras la invasión de Ucrania. Pero el comandante ruso zanjó con claridad el asunto. La guerra no llega al espacio. La gente tiene problemas en la Tierra, pero en órbita somos un equipo. Creo que la Estación Espacial Internacional es un símbolo de la amistad y la cooperación. Un símbolo del futuro de la exploración del espacio. Tras recorrer más de 240 millones de kilómetros y dar la vuelta al planeta casi 6.000 veces, estos fueron sus últimos momentos en el espacio exterior. Ahora regresan y es otro el contexto en el que se encuentra el planeta Tierra. Y en otras noticias del día vamos a Cuba porque allí el gobierno impulsa un nuevo código familiar que permitiría el matrimonio igualitario y daría más derechos a las mujeres. Algunos lo consideran uno de los más avanzados de América Latina. En septiembre podría ir a consulta popular, sin embargo, la aprobación no está garantizada. Por su parte, los sectores más conservadores de la isla y la Iglesia Católica no ven con buenos ojos esta iniciativa de La Habana. El Ejecutivo cubano está buscando apoyo para un nuevo código de familias que abriría la puerta al matrimonio entre parejas del mismo sexo y promovería los derechos de las mujeres. Pero una encuesta reciente y expertos sugieren que un próximo referendo puede no ser aprobado. El código es un ejercicio, en principio, de derecho y que genera polémica, lógicamente, en medio de un contexto de alta complejidad como el que estamos viviendo en la Cuba de hoy día. Complejidad económica, complejidad política, complejidad social y, lógicamente, un proyecto como el código que está registrando y dando una imagen lo más amplia posible de lo que somos realmente, de los modelos de vida que seguimos como familia, como individuo, pues lógicamente tiene que generar tensión. Desde la aprobación del código vigente en 1975, la familia cubana cambió en estructura, estrategia, dinámica y adquirió un mayor carácter transnacional. A esos cambios quiere corresponderle el nuevo código familiar. La sociedad cubana tiene cierto nivel de desconocimiento y de tabúes con respecto al código. Muchos ni siquiera se lo han leído. Muchos saben que el código de la familia está y para sus mentes solamente está el matrimonio igualitario y la adopción entre parejas del mismo sexo. Ni siquiera saben de que existen otras cosas más allá después del matrimonio igualitario. Entonces para nosotros es importante llegarles a ellos con el mensaje
decirles de qué va el Código de las Familias, de construir un poco los mitos que tienen ellos referentes al Código de las Familias y así poder esclarecer un poco más, ¿no?, todas esas cuestiones y que de cierto modo contribuir a que ellos den el sí. Bert Hoffmann, experto en América Latina del Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área, ve en el código un gran avance. Se trata de una de las políticas de agenda más progresistas de América Latina, por lo menos una de las más progresistas con el matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos de los homosexuales y los temas LGBTQI han sido respaldados de manera muy destacada, mucho más que por la población en general. Podríamos decir que no es como en otros lugares el resultado de movimientos desde abajo, de grupos sociales que reclaman estos derechos. El nuevo código refleja la creciente influencia de las mujeres cada vez más representadas en el ámbito político. Además, encabezan casi la mitad de los hogares y representan más del 60% de los profesionales en el país caribeño. Un nuevo código y viejos temores. Hay gente que está asustada, hay gente que está preocupada, hay gente que cree que no lo vamos a lograr. Yo desde el principio he dicho que lo vamos a lograr. Yo estoy convencida que el pueblo va a aprobar este código y después será aprobado en la Asamblea. Yo estoy convencida, yo confío en la sabiduría del pueblo cubano. La nueva reforma social que podría ser sometida a consulta popular en septiembre choca todavía con la cultura machista aún muy arraigada en la isla. Y antes de irnos, repasamos la última hora en torno a la guerra en Ucrania y sus consecuencias. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que las negociaciones de momento son solo palabras, pero nada concreto. Además, en un mensaje televisado aseguró que lo que las tropas rusas no están haciendo es una retirada, sino que es el resultado del trabajo de las fuerzas ucranianas que las han expulsado. También declaró que Ucrania se prepara para enfrentar posibles ataques rusos en el área del Donbass. Y Alemania activa el primer nivel de su plan de emergencia para garantizar el suministro de gas natural ante las amenazas de suspensión de las entregas rusas y la exigencia de Moscú de pagar en rublos. El gobierno subrayó que actualmente no hay escasez, pero que creará un equipo de crisis para seguir la situación. Vladimir Putin dijo hoy que no le cortará el gas a Europa si no se paga en rublos. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero con más noticias en menos de una hora.